Ahora sí. Sí, sí, Ahora ahora. sí. Venga, va. Dale. Va. Venga, empezamos como de cero. Hola a todos, buenos días. Ahora sí. Perdonad por el retraso. Llevamos 5 minutos intentando conectarnos en Ahora sí. directo. Porque salen los Disculpas. usuarios. Bueno, pues estamos aquí otro viernes más. Por los pelos. Hemos llegado. Bueno, 5 minutos de cortesía. No pasa nada, 5 no minutos pasa de nada. cortesía. Bueno, un poquito más. Bueno, pues ya me imagino que nos conocéis, aunque bueno, si es la primera vez que estáis por aquí, pues Inés, Sandra, Paco, somos del grupo de seguimiento de la biodiversidad y nada, estamos en la Universidad Complutense de Madrid y como otros viernes, en esta misma dinámica, vamos a hacer un seminario, un webinar, hablando de artrópodos, que es nuestro tema. Y en concreto, pues como veis ahí ya, pues en este caso vamos a asociar los artrópodos con la transmisión oral y también con los cuentos de hadas. ¿Qué os parece? Bueno, chulo el tema, ¿no? Es un tema de estos culturales, como otros que hemos tratado de mitología, otros anteriormente, ¿no? Bueno, pues a ver qué os parece. Cuando hablamos de, bueno, folclore y cuentos de hadas, vamos a hacer una trampilla, ¿vale? Vamos a hacer una trampilla porque vamos a un poco a ceñirnos un poco más, vamos a ajustarnos un poco más el tema. Es decir, como ya también os he adelantado antes, no va a ser todas las tradiciones culturales, sino va a ser la tradición oral, principalmente, que tiene que ver con los cuentos de hadas, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues nos vamos a ceñir al ambiente a la región ibérica, ¿vale? Más que nada porque es que si no sería una locura. Cada cultura, cada pueblo pues tiene sus formas de expresión y bueno, pues no llegaríamos. Si os interesa el tema, oye, pues a lo mejor podríamos dedicar pues otros webinars de estos culturales a los artrópodos relacionados con la cultura, yo qué sé, pues en África, por ejemplo, culturas africanas, con culturas australianas, culturas americanas, etcétera, ¿vale? Bueno, lo dejamos caer ahí, por si acaso. Y dicho esto, pues lo que os comentaba, vamos a ver, vamos a pasar. Sí, es que hoy está un poco complicada la cosa para cerrar el webinario, ¿no? Bueno, sí, este es el último webinar antes de irnos de vacaciones, ¿vale? Entonces, bueno, volveremos, cogeremos fuerzas y nos pondremos las pilas y nada, estaremos aquí pasado el verano. Y esperemos que vosotros también. Bueno, pues como os decía, el webinar de hoy tiene que ver con la expresión oral, ¿vale? Son unos conocimientos transmitidos de generación en generación, antes más que ahora, ¿no? Porque antes, pues la ligazón o el enlace, ¿no? Dentro de las familias, pues quizás era pues más potente, ¿no? También la convivencia pues con mayor número de familiares o con otras generaciones pues era más habitual, ¿no? Ahora en nuestros ambientes urbanos y modernos pues como que somos más independientes, como que además todo está más globalizado y a lo mejor pues tenemos la cultura del canal Disney o la cultura del pues, Netflix, ¿no? Pero existe una cultura ancestral que se ha ido transmitiendo durante cientos y quizá miles de años, ¿no? En diferentes, bueno, en todos los pueblos, ¿no? Y nos vamos a fijar precisamente, como os decía, en esta cultura ibérica, ¿no? Que como ya sabéis se ha nutrido pues de muchos pueblos que han pasado por aquí, ¿no? Desde romanos, griegos, fenicios, los íberos, etcétera, etcétera. No me voy a meter, ¿vale? No voy a dar una lección de historia. Pero más o menos entendéis, ¿no? Que esto ha sido un lugar muchas veces de paso y entonces pues nos han venido tradiciones desde Europa, por África, por todo el Mediterráneo, las propias. Aquí ha habido una mezcolanza de tradiciones orales pues importantes, ¿no? ¿Y qué sentido tenía esta tradición oral? Pues el principal objetivo de esta tradición oral es entretener. No había tele, ¿no? Si miráis hace 100 años, ¿no? Vuestros bisabuelos o tatarabuelos no conocían la tele. Algunos a lo mejor conocían la radio. Si echamos un poquitín incluso la vista un poquitín más atrás, no había ni radio. O sea, ¿en qué se entretenían? ¿En leer? Pues a lo mejor la lectura no estaba al alcance de todos, porque había
pues yo, por ejemplo, pienso en mi familia, ¿no? No es que fueran analfabetos, ¿no? Mis abuelos, bisabuelos, etcétera, pero pues leer les costaba, ¿no? Entonces, la forma de expresar pues su conocimiento, su sabiduría, pues era hablar. Era reunirse, sobre todo después de las comidas o por la noche, y hablar y poner en común las cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta tradición oral era básicamente, pues, aprender, y como se juntaban en esos corrillos, pues, diferentes generaciones, pues, sobre todo también aleccionar a los pequeños de la casa, ¿no? Que fueran aprendiendo esas normas implícitas de la sociedad, sobre todo, pues, unas veces dándoles miedo, ¿no? Que viene el coco y os come, otras veces, pues, ejemplificando con algún, pues, yo qué sé, con algún cuento, ¿no? Etcétera. Bueno, el caso es que los artrópodos, ¿por qué estaban presentes en esta expresión oral? Pues porque forman parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Es cierto que los artrópodos aparecen en un pequeño reductito de la tradición oral, porque la mayor parte de esa tradición oral, cuando incluye animales, pues incluye animales útiles, incluye animales, pues, de los Cercanos. cotidianos, claro, pues los que... Incluso domésticos. Los animales utilitarios o animales benignos, ¿no? Por así decirlo, domésticos, claro. Entonces, cuando se incluían artrópodos, pues era, pues muchas veces porque eran parte de la vida cotidiana y eran, pues a lo mejor ejemplos conocidos que se les podía dar a la gente, o bien también porque podían ser peligrosos en algunos de ellos, ¿no? O incómodos, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, bueno, todo esto forma parte, ¿no? Como digo, de un conocimiento ancestral, muchas veces de prueba de error, que se fue transmitiendo poco a poco. Y que en gran parte, como haremos en una reflexión final, pues se está perdiendo, se ha perdido. Yo qué sé, yo lo he visto esto, por ejemplo, a ver, yo tengo... Iba a decir la edad, la digo, me da igual. Me da igual. Tengo 50 años casi, ¿no? El caso es que yo, en estos 50 años, por ejemplo, pues he echado de menos, por ejemplo, en mi casa, ¿no? No haber cogido a mis abuelos, haberles sentado y haberme puesto a escribir todas las cosas que me contaban, desde los refranes, a los cuentos, a los chascarrillos, a todas esas cosas. Porque en el fondo, ya os digo que, aunque mis abuelos no eran especialmente analfabetos, pero tampoco no estaban muy bien formados, pero tenían una sabiduría increíble, ¿no? Y todo este conocimiento que ellos lo captaron, ¿no? Por su ambiente, pues la verdad es que se ha perdido, ¿no? ¿Dónde se mantiene más todo este conocimiento, esta tradición oral? Pues se mantiene pues en zonas rurales, para qué engañarnos. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ir ya acotando el terreno. Vamos a hablar de seres mitológicos ibéricos relacionados con artrópodos. Vamos a hablar de cuentos populares, de tradición ibérica. Vamos a hablar de dichos, de frases, de refranes, de supersticiones relacionadas con los artrópodos, alguna canción popular, dependiendo del tiempo, pues, ¿no? Vais a cantar, me habéis dicho. Y también vamos a hablar, pues, de algunos aspectos relacionados con los artrópodos y la magia, el misticismo. ¿Qué nos dejamos en el tintero? Nos dejamos otras cuantas cosas. Por ejemplo, cuál es la interpretación de los artrópodos en los sueños, o otros tipos de expresiones que no necesariamente son orales, o son mezcla de oral con escrita, o incluso artes escénicas, ¿no? Pues todo eso nos lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque, bueno, si os interesa, pues a lo mejor lo podemos tratar en otro momento, ¿no? Pero queríamos, por un lado, reivindicar todo ese conocimiento antiguo, ¿no? Los viejos caminos que se están perdiendo, ¿no? Y por otro lado, pues, defender lo nuestro, que son los artrópodos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, contando con que hemos empezado un poquitín más tarde, vamos a ir un poquitín rápido, venga. Y vamos a hablar... Lo que sí, perdón. Sí. Si tenéis alguna frase, dicho o que se os ocurra, ponerlo en el chat y así pues vamos un poquito... también yo creo que la gente se integre, ¿no? Y diga, pues mi abuelo siempre hablaba y algo Porque relacionado con los seguro artrópodos. que no hablamos de todo. Seguro. Pero bueno, por un poquito ver la gente, ¿no? De... Sí, ¿qué ¿Qué os se le parece? ocurre?
Los pocos que estamos ahora mismo conectados así, aunque, bueno, luego nos ve mucha gente en diferido, pero bueno, tanto los que nos estáis viendo en directo como los que luego nos veréis en diferido, si queréis, podéis mandarnos los mensajes y intentemos que esto sea un poco así interactivo. Es decir, nosotros vamos a contar 4 tonterías, 4 cositas, pero como ya veis, el territorio ibérico es muy amplio y seguramente vosotros tenéis pues muchos de estos chascarrillos, refranes, estos seres mitológicos, cuentos que os hayan contado, ¿no? Entonces, proponérnoslos aquí. Si tenéis alguno de estos y queréis compartirlo, pues ponedlo en el chat, porque así luego al final del webinario los comentaremos. ¿Os parece? Y es una forma también de aprender. Claro. Sí, claro, Porque imagínate que nosotros nos hemos hablado de 4 canciones. Y hay gente que a lo mejor dice, no, pues es que en mi pueblo se cantaban muchísimos relacionados con artrópodos, por ejemplo. Entonces, Bueno, pues sí, también es una forma de que esto no se pierda. A mí me parece una pena, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Esa es la reflexión final. Reflexión final. Venga. Entonces vamos a empezar con los seres mitológicos ibéricos, ¿vale? Bueno, a lo largo de toda la geografía ibérica, pues ha habido muchas culturas que han dejado pues un montón de costumbres y sobre todo de maneras de justificar qué es lo que estaba pasando en el mundo real, ¿no? Cuando no podían encontrar unas razones lógicas. Entonces muchas veces se achacaban pues eso, a seres sobrenaturales, seres mitológicos, etcétera. Bien, pues mirad, vamos a empezar mucho antes, o de los primeros, y vamos a hablar de la mantícora. No sé si conocéis qué es la mantícora. Seguramente a lo mejor pues por contaminación de muchas otras fuentes actuales, de fantasía moderna y tal, en las que meten animales de este tipo, pues sabréis lo que es una mantícora, ¿no? O sea, una mantícora, en el fondo, bueno, tiene que ver, ¿con qué tiene que ver la mantícora? Tiene que ver con los escorpiones, porque una mantícora es un animal mitológico que tiene cara de ser humano, cuerpo de león y cola de escorpión, ¿vale? Hay variaciones, puede tener también, dicen cola de dragón, a veces le ponen alas o no, ¿vale? Pero en general es un animal que engulle a sus presas, ¿vale? Y que tiene una cola de escorpión que además puede atacar a distancia, que escupe veneno a distancia o lanza a veces púas, ¿vale? Bueno, esta tradición de la mantícora sobre todo se mantuvo en la península ibérica gracias a los bestiarios de la Edad Media, ¿no? Pues los monjes en sus monasterios pues incluían en los bestiarios tanto animales reales como animales fantásticos, pero es que era lo que habían oído. Esto también existe, entonces intentaban dibujar, ¿veis? Como ellos pensaban que podía ser, ¿vale? El origen de esta criatura es persa, o sea, viene ya del imperio persa, traído por los griegos y por la mitología griega, luego transmitido también por los romanos, ¿vale? Entonces, hay muchas representaciones de mantícoras, pues, por ejemplo, en catedrales, como ya os digo, en bestiarios, etc. Se supone que en la península ibérica no habría mantícoras, o si las hubiera, habían sido traídas de África, donde se pensaba que era un lugar donde había bastantes mantícoras, ¿vale? Eran el símbolo de la tiranía, de la opresión, de la maldad en general. Y bueno, ¿por qué tenían parte de escorpión? Pues precisamente porque el escorpión nos estaba anunciando, o era un símbolo del veneno, ¿no? Del peligro que podían ofrecer estos animales, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tenemos aquí un animal mitológico o un ser mitológico que tiene pues parte de artrópodo. Bueno, entonces vamos a dar ya ahora otro salto. Vamos a dejar ahí la mantícora, que estaría por todo el territorio ibérico, ¿vale? Pero tenemos también, por ejemplo, a la cabra montesina. No sé si alguno ha oído hablar de la cabra montesina. La cabra montesina es un ser mitológico, pues sobre todo de Extremadura, de Castilla y León, Madrid, Aragón, ¿vale? Pues es un ser mitológico que es una cabra, pero es una especie como de ogro, ¿vale? Y como os decía al principio, como cuando se intenta leccionar a los niños, dice que viene el coco, ¿no?
Si no haces esto, viene el coco y te lleva. Pues se hacía esto con la cabra montesina. Que viene la cabra montesina y te lleva. Era un poco para leccionar a los niños, para que no fueran desobedientes. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver la cabra montesina con los artrópodos? Pues porque existe alguna leyenda, bueno, más que leyenda, un cuento con diferentes interpretaciones, ¿vale? Que habla que la única forma... Bueno, que la cabra montesina pues se comía a todos los niños, ¿no? Come a todos los niños que son desobedientes, les busca y tiene los ojos rojos, forma de cabra, ¿no? Que eso le asemeja un poco al demonio. Y la única forma que tuvieron de vencerla fue gracias a que una hormiguita pues dijo, dejadme a mí, y le pegó pues un picotazo en el culete a la cabra montesina. Entonces cuando le persiguió la hormiga dándole picotazos en el culete, la cabra montesina pues pum, expulsó a todos aquellos que se había comido, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, la relación con los artrópodos tiene que ver con las hormigas, y en este caso las hormigas son imagen de cosas pequeñitas que no hay que menospreciar porque también son muy importantes o pueden ser bastante valiosas, ¿no? O válidas, ¿no? Para sobrepasar todos los problemas con los que nos podemos encontrar, ¿vale? Bien, bueno, aparte de la cabra montesina, también tenemos, por ejemplo, el peladits. El peladits, bueno, veis que por el nombre, pues lo ubicamos por Cataluña. El peladits está asociado con piojos. ¿Qué os parece? ¿Tiene algo que ver? Mirad que el peladits es un ogro, pero es un ogro alto, delgado, ¿vale? Y el peladits significa el peladedos o el cortadedos. ¿Por qué? Porque es una especie de ogro, pero un poco sádico. Este también se utilizaba para leccionar a niños para que fueran limpios, que guardaran la higiene. ¿Por qué? Porque si no se les decía que va a venir el peladits y te va a limpiar él. Y entonces era un poco bruto limpiando a los niños, según decían. Te cogía al niño y te restregaba contra las piedras agudas, o te cogía y te bañaba en agua hirviendo, o te iba a cortar las uñas y te cortaba los dedos, ¿vale? Entonces era un poco sádico. Y entonces les metían así miedo a los niños. Y además, para más inri, les quitaba los ahorrillos, decían. Entonces, ¿por qué se asocia a los piojos? Precisamente porque el peladits olía a los piojos, a los niños que tenían piojos, y acudía a ellos. Y aparte, en algunas interpretaciones, el peladits también jugaba con la dicotomía de que era el rey de los piojos. Que además él los controlaba y él ordenaba a los piojos, pues, parasitar a ciertos niños, ¿no? Y los enviaba con una cadena para atar a los niños y arrastrarlos hacia el mar y ahogarlos, para limpiarles bien. Entonces, bueno, pues ahí está esta leyenda del peladits. A ver, otro ser mitológico, y pongo dos, es el papón. El papón, sobre todo, este nombre se utilizaba pues en Castilla-León, Galicia, Asturias. También tenemos el papas, que es lo mismo, pero básicamente en Cataluña, pero tiene otros nombres. También el papao, el papasopas, el papamoscas. A veces se asocian con las figuras de papamoscas, que ahora contaré, ¿no? ¿Y qué eran estos papones? Bueno, papar significa tragar, ¿no? Y precisamente pues eran una especie de ogros, come niños, con los que se les aleccionaba para que los niños comieran, ¿vale? Cuando un niño no se comía su sopa, decían que viene el papón y se va a comer tu sopa y te come a ti, ¿vale? Y así se les metía miedo a los niños para que comieran y no se debilitaran por no comer. ¿Por qué se asocian a artrópodos? Pues porque, en concreto, a moscas. Vale, pues se asocian porque, fijaos, bueno, aunque el segundo, el de la derecha, no se ve tan claro, pero el primero, pues veis que es una especie de ogro con una boca muy grande, como si fuera casi como una rana. ¿Por qué? Porque su principal alimentación eran esas sopas, esos niños, pero también las moscas. Comían moscas. Era uno de sus alimentos preferidos, ¿vale? ¿Y por qué aquí meten a las moscas o metían a las moscas? Bueno, pues básicamente las moscas, ¿qué simbolizan? Pues la suciedad, ¿no? Era una forma de decir que... de asociar los malos hábitos de los niños de no querer comer con la suciedad o la posibilidad de que, pues eso,
que viniera alguien que se comía esa suciedad y les confundiera también a ellos y se los zampara, ¿no? Sí, también reciben otros nombres relacionados con zampar, ¿no? Y bueno, y se les relaciona también. ¿Habéis visto algunas figuras en catedrales que se llaman papamoscas? Por ejemplo, es muy famosa la de la Catedral de Burgos, que no tiene que ver con ellos, a priori, ¿vale? Porque el origen es diferente. El origen es como el de la pintura esta del Ecce Homo, que, bueno, Enrique III, un rey, se enamoró de una joven y mandó a un constructor que hiciera una figura de ella y realizó una figura que no tenía nada que ver. Bueno, por eso digo que se parece a la historia del Ecce Homo, ¿no? De la pintura del Ecce Homo. Y esta figura, pues, cuando daba las horas en la Catedral de Burgos, pues movía así como para capturar moscas, ¿no? Y entonces le empezaron a llamar papamoscas. Pero el papamoscas, ese nombre, se utilizaba ya ancestralmente para este tipo de ogros. ¿De acuerdo? Bien, venga. El siguiente, por ejemplo, que vamos a asociar son los grillos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a Freba. Freba es un hada de las pocas que en la mitología ibérica tiene nombre. Freba es una hadita de los prados asturianos, que es muy pequeñita y que va en un carro dorado que le llevan 2 grillos. Y aquí los grillos simbolizan un poco la alegría, la felicidad, son símbolo de buena suerte y son pequeñitos también. Entonces simbolizan también ese... es como para dar la imagen de que, que Freba es pequeñita. Y la tradición dice que si un hombre ve a Freba, pues si se fija mucho en ella y ve lo hermosa que es, pues se queda melancólico para toda su vida. Ahí tenéis a Freba, un poquitín más grande, ¿vale? Y luego tenemos la meiga xuxona. La meiga xuxona en Galicia es una meiga, básicamente, es una bruja que se transforma en moscas para entrar en las habitaciones de los niños y chuparles la sangre, ¿vale? La meiga xuxona es como una especie de vampira que tiene un colmillo largo y pues es para asustar a los niños, básicamente, para meterles miedo. Aquí la tenéis. Se asocia, como digo, a moscas. ¿Por qué se asocia a moscas? Pues lo mismo, por la suciedad, y también se asocia a moscas porque son obstinadas. Porque si quieren entrar en una casa y estar en esa casa, van a estar. Y se meten en la habitación así de los niños. Y es bastante pesado echarles de la habitación, etcétera, ¿vale? Tenemos también a los nitus. Los nitus es de tradición catalana y balear. Estos no lo asociamos con ningún artrópodo en concreto. Sabemos que son bichitos, pero dicen las costumbres que son tan pequeñitos que no se les pueden apreciar ningún tipo de formas. Dicen que por las noches se nos meten por las orejas y pasan a nuestro cerebro y nos roban los recuerdos. Es una manera de justificar que nos hemos olvidado de cosas, ¿no? ¡Hala! Ya se te han metido los nitus. Es cuando alguien pierde las llaves o cualquier cosa de estas. Y por último, vamos a hablar de los mengues, ¿vale? Los mengues es un ser mitológico cántabro que son larvas. No especifica nadie de qué son. Yo he puesto aquí una larva de un escarabajo, pero pueden ser larvas de lepidópteros o larvas de moscas. El caso, dice la tradición, que son unas larvitas que se pueden recoger en noches de luna llena, bajo los helechos, sobre todo en noches cercanas a San Juan, que acaba de pasar hace unos días, ¿no? Entonces, si los encontramos, la idea es meterlos en un alfiletero para tenerlos ahí, controlarles como sus amos. Parece ser que son donadores de muchos conocimientos y de sabiduría, que les puedes preguntar cosas y te van a responder, les puedes pedir conocimientos y te los van a dar, pero eso sí, comen muchísimo. Comen más de medio kilo de carne al día. Y si no la tienen, pues dicen que se terminan comiendo a su amo, ¿vale? Entonces, ¿qué simbolizarían estas larvas? Pues las larvas, como suele suceder, se simbolizan o se asemejan o tienen que ver con la transformación. A veces tienen que ver también con la podredumbre, ¿no? Con aquellos sitios que se están descomponiendo y que, bueno, que darán lugar
a una nueva materia donde pueda germinar nueva vida, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esta es una visión general de los seres mitológicos ibéricos relacionados con artrópodos. Fijaos que en realidad hay muy poquitos. Si consideramos que seres mitológicos ibéricos tendremos 400, 500... y casi todos, si os fijáis, en la zona norte de nuestro país, relacionados con costumbres celtas o nórdicas, o también traídos, en algunos no se sabe muy bien el origen, por franceses en el siglo XVIII-XIX. ¿Vale? Y fijaos que si vemos la representación de artrópodos que os he contado, moscas, piojos, grillos, escorpiones, hormigas, larvas, pues es bastante escueta, ¿no? A mí me faltan, por ejemplo, mariposas, ¿no? Sería muy típico que se hubieran fijado la gente en ellas, o abejas, o, por ejemplo, escarabajos, ¿no? Pero bueno, digamos que también estos están porque tienen su sentido. Moscas y piojos porque son perjudiciales o molestos, escorpiones porque son venenosos, grillos porque simbolizan, pues, felicidad o, bueno, alegría, buena suerte. Hormigas porque son pequeñitas y por su laboriosidad, y las larvas, pues, por lo que ya hemos comentado, ¿no? Por la transformación. Bueno, a lo mejor podemos asumir que estos son los más conocidos, pero que luego a nivel local o en zonas más concretas puede haber otras tradiciones que a lo mejor no se han hecho tan famosas a nivel nacional, pero que pueden hablar de otros insectos o de otros artrópodos, ¿no? Ajá. O tal vez cosas que existiesen en un pasado, pero que por lo que sea se han ido perdiendo y no han llegado a nuestros días. Por eso es muy importante que si tenéis conocimiento de alguno, pues nos lo pongáis aquí y así hablamos de ello. ¿Os parece? Bueno, pues pasamos entonces a los cuentos. Venga, otra forma de expresión oral, de tradiciones orales, pasadas de generaciones en generaciones, son los cuentos populares. Y vamos a hablar... Ah, bueno, perdonad, antes de esto, un inciso. He traído 3 libros de los que hemos sacado información, ¿vale? No son todos los que hay muchísimos, ¿no? Pero sí os he traído 3 libros que son más o menos recientes, que son fácilmente encontrables en la actualidad, y que, bueno, que están bastante completos. Uno es el de Criaturas míticas de España, ¿vale? Este no está mal, ¿vale? Con dibujitos y, bueno, pues dibujitos y descripciones de algunos de estos seres mitológicos. Entre ellos, pues salen los Nitus, sale Freba, etcétera. Luego, este que se llama El álbum bestial de la España mágica, ¿vale? Este está muy bien porque mete un montón... Mira, fíjate, aquí tenemos los Mengues, por ejemplo, ha salido. ¿Vale? Entonces meten un montón de dibujitos como si fueran cromos, ¿vale? Y cuentan una pequeña historia sobre ellos. Y luego este que es de los que más me gustan, de Javier Prado, que es un ilustrador y escritor de monstruos ibéricos. Entonces este es el que tiene estos dibujos hechos con bolígrafo o con tinta, ¿no? Que están tan chulos, ¿no? Que he puesto algunos de ellos en la presentación, ¿vale? Bueno, pues digo por si alguno tiene interés en ver un poco más y que a lo mejor hay alguno más de artrópodo que se nos haya pasado, alguna otra criatura en estos libros incluso que se nos haya pasado, pero bueno. Bueno, y pasando a los cuentos, por si a alguien le interesa, más allá de Blancanieves, Cenicienta, Caperucita, de las cuales tenemos nuestras versiones ibéricas, ¿vale? Pero más allá de esos cuentos, pues nosotros tenemos una tradición oral riquísima, ¿vale? Me he centrado para contaros esto solo en 2 recopilaciones, ¿vale? Que para mí, pues las guardo mucho cariño, pero además creo que son de las más completas. Una es la de Cuentos Populares de España, de Aurelio Espinosa. Aurelio Espinosa es del siglo XIX, es un cuentista, por así decirlo, un recopilador de cuentos. Era mexicano y se vino, bueno, mexicano-estadounidense, y se vino para acá a recopilar cuentos, ¿vale? Y este que tenéis ahí, que es el mismo que este, pero en otra edición, ¿vale? Recopila 67 cuentos, ¿vale? Él en realidad recopiló 260 y tantos cuentos, pero digamos que aquí están como los más... los que eran más diferentes entre sí, porque luego hay mucha contaminación entre ellos y hay muchas versiones que se parecen, ¿vale? Bueno, pues esta lo podéis conseguir también muy fácilmente. Y luego los otros
la otra recopilación de cuentos que a mí me parece genial es de Antonio Almodóvar, que es también un folclorista del siglo XX y XXI, ¿vale? Que es el de Cuentos al amor de la lumbre, ¿vale? Recopila, en este caso, 135 cuentos ibéricos. Bueno, pues de todos estos cuentos que forman parte de, ¿cuántos son? Sumemos 202 cuentos, ¿no? Pues digamos que aquellos que incluyen artrópodos son solo 16, ¿vale? No llega a un 3% de toda nuestra cultura o de expresión cultural de cuentos. Pero bueno, vamos a analizarlos, vamos a verlos, porque hemos incluido algunos artrópodos y otros pues los hemos excluido, ¿no? Y como he dicho al principio, pues sí hay muchos cuentos que incluyen pues animales más cotidianos o más utilitarios, mejor dicho, ¿no? Domésticos, etcétera. Pero bueno, pues hay algunos que son, en este caso, artrópodos. Vale, pues entonces vamos a ver. Digamos que podemos dividir cuentos en 3 partes. Aquellos cuentos en los que salen los artrópodos, pero no tienen ningún papel, ¿no? Pero son importantes o pueden ser importantes para la trama. Aquellos cuentos en los que salen los artrópodos y son protagonistas, pero no son los protagonistas principales, suelen ser auxiliares del protagonista principal o donantes de, pues yo qué sé, de algún don o algún material que va a utilizar este personaje principal. Y luego los cuentos en los que los artrópodos son protagonistas, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlos. Pues vamos a empezar con estos que los artrópodos son parte importante de la historia, pero que no son para nada protagonistas. Entonces, tenemos primero, por ejemplo, 2 cuentos que están en estas antologías que os he mostrado, que realmente es el mismo cuento, son versiones diferentes del mismo cuento. Uno de ellos se llama Don Juan Chiruguete mata 8 y espanta 7, y el otro se llama Juan mata 7. ¿Os suena esto algo? Es nuestra versión de Jack y las habichuelas mágicas, ¿vale? En nuestra versión, Don Juan, ¿no? Chiruguete o mata 7, pues le pasa un poco lo mismo. Es un zapatero, no es un sastre, como en la otra versión que conocemos, ¿no? Es un zapatero y resulta que le van las moscas al betún y cabreado, pues pega así con un golpe con un trapo y de un golpe, pues mata 8 y espanta 7. Y entonces este señor alardea de eso. El rey se entera y dice, pues, oye, pues me vas a hacer un favor, mira, me vas a matar un gigante que me está dando problemas, ¿vale? Pero no se tiene que subir mediante unas habichuelas a las nubes ni nada, sino que tiene que realizar una serie de pruebas muy a la española, diría yo, ¿vale? Y en este caso, ¿con qué se relaciona? Pues se relaciona con las moscas. No sé si se ve muy bien. No sé si sale cortado. Se relaciona con las moscas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algún momento, bueno, como ya he comentado, en algún momento de la historia, las moscas, sí, podemos quitar esto para que se vea mejor, ¿no? Ahí está, sí se ven las moscas. Vale, en algún momento, pues este señor alardea de eso, que se ha cargado unas moscas. Entonces aquí las moscas, ¿qué son? Pues las moscas son símbolo de pues algo pesado, algo pues que está dando la lata, ¿no? Que también son pequeñas y sobre todo que sean ágiles. Y sin embargo él la muestra como que, fíjate, las he superado, ¿no? Soy más ágil que ellas, que me las he cargado, ¿no? Bien. Otro de los cuentos donde aparecen los artrópodos, pero no tienen ningún papel principal, es un cuento que se llama Paloma Blanca. Es uno de nuestros principales cuentos ibéricos, ¿vale? Es un cuento en el que bueno, el protagonista tiene que buscar a Paloma Blanca, de la cual está enamorada, pero ha habido una maldición por la cual no se pueden volver a encontrar, pero él pues intenta buscar la manera de encontrarse de nuevo con Paloma Blanca. Al igual que pasa también con otro cuento de los principales nuestros, Los 3 pelos del diablo, ¿vale? En el cual el protagonista pues tiene que, para casarse con una princesa, conseguir 3 pelos del diablo, de la barba del diablo, bueno, a veces de la barba, otros dicen de la cabeza, ¿vale? Para poder convencer al rey de casarse con la princesa. Bueno, básicamente es la misma trama. ¿Y qué tienen que ver? ¿Con qué artrópodos tienen que ver? Pues tienen que ver con hormigas. Porque en ambos cuentos, el protagonista se tiene que transformar en una hormiga, ¿vale?
para esconderse y escuchar, pues en el primer caso, dónde se encuentra Paloma Blanca, y en el segundo caso, pues algunas de las preguntas que le había hecho el rey, aparte de necesitar que le trajera los 3 pelos para darle la mano a la princesa. Entonces se esconde transformado en una hormiguita, y así, mientras, por ejemplo, en el cuento de los 3 pelos del diablo, mientras el ama del diablo le está limpiando, ¿no? Le está peinando al diablo, pues aprovecha el protagonista a escuchar, y el ama que le está ayudando, pues le está haciendo ciertas preguntas al diablo para que responda, ¿no? Bueno, entonces aquí la hormiga, ¿qué imagen nos da? Pues como os podéis imaginar, la imagen que nos da es de algo pequeñito, de algo que se puede esconder fácilmente, ¿no? Esa es por lo que se les asocia. ¿Podían haber elegido otros artrópodos? Sí, pero bueno, en este caso, pues la hormiga parece que podría ser lo más cotidiano. Y luego tenemos el aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo es otro cuento en el cual el aprendiz roba un libro a su maestro, el maestro le persigue, hay varias transformaciones de animales, de unos y otros, ¿vale? Y finalmente el aprendiz, el protagonista, se transforma en un mosquito para colarse en la habitación de la princesa y allí esconderse, ¿no? Entonces es igual, da la imagen de pequeñez, ¿no? Por así decirlo. Bien, vamos a cuentos en los que los artrópodos son auxiliares, es decir, que ayudan, o donantes, o regalan algo al protagonista para que él pueda seguir su camino. Pues tenemos un cuento que se llama El Príncipe Español, ¿vale? Aquí en El Príncipe Español, el protagonista pues hace un favor a las hormigas, por así decirlo, y luego las hormigas le devuelven el favor para una de las misiones que tenía que hacer, ¿vale? Lo mismo pasa en este cuento, Piel de piojo y aro de hinojo. En este cuento, aquí tenemos 2 tipos de artrópodos diferentes. Por un lado salen los piojos como un motivo con el cual hacen el propio tambor de una pandereta, ¿vale? Hacen crecer un piojo muy grande, muy grande, muy grande. Dice el cuento que alimentándole con harina, y entonces de su piel, de su cutícula, hacen el tambor de la pandereta, ¿vale? Y el resto de la pandereta, el borde de la pandereta, lo hacen con un tallo de hinojo que era muy gordo, ¿vale? Ese es solo, ahí, este cuento, si solo utilizara esto, sería como un motivo y ya está. Pero luego, sí utiliza las hormigas como ayuda al protagonista para separar el grano de trigo de grano de cebada, que era una de las misiones que tenía que hacer, también para completar su periplo hasta la princesa, por así decirlo, ¿vale? En los animales agradecidos pasa más o menos lo mismo. El protagonista ayuda a repartir una res muerta entre un león, un galgo, un águila y una hormiga. No voy a hacer muchos spoilers, pero básicamente luego cada uno de ellos pues le dan una parte de sí mismos, pues una pluma al águila o un pelo al león. En este caso la hormiga le da, dice el cuento, un cuernito, una antenita, ¿vale? Para que se pueda transformar en ellos y así completar sus misiones que van a ser encomendadas pues para llegar a casarse con la princesa. Y en este caso, pues, la hormiga, pues, es interesante o importante. En la adivinanza del pastor pasa un poco lo mismo que en Piel de piojo y aro de hinojo. Las hormigas son convocadas por una hechicera para ayudar al protagonista para que separen el grano de paja del grano de cebada. Y por último, en Bella Flor también pasa lo mismo. Las hormigas se utilizan para separar, como una misión, ¿no?, el grano de cebada del grano de paja. En todos estos casos, si os fijáis, pues la enseñanza que recibes es que haz el bien porque luego se te devolverá, ¿no? Y sobre todo confía en las hormigas. Fijaos todos los que utilizan las hormigas, ¿no? Todos los cuentos que utilizan las hormigas. ¿Por qué? Por su laboriosidad, porque son muy aplicadas y, bueno, el protagonista en todos los casos les regala pan o la ve que se ha caído al agua y la rescata y luego les da una miga de pan, aparte de rescatarlas del agua, y luego pues son todos muy agradecidos y le devuelven los favores. Y ya por último, cuentos en los que son protagonistas los artrópodos. Tenemos 2 cuentos, El grillo y el mono o El león, el grillo y el zorro, que es el mismo cuento, pero con diferentes protagonistas. El grillo se mantiene en este caso, pero luego tenemos en uno un mono y el otro un león o el zorro, que era el lugarteniente del león, ¿vale? En este caso, pues los grillos
Bueno, así, rápidamente contando, el grillo se queja porque le han pegado un pisotón, el mono, el león o el zorro, y entonces dice, ¿qué pasa? Pues hago lo que quiero porque soy más grande que tú. Entonces, ¿con esas tenemos? Bueno, al final quedan para pelearse y cada uno se iba a traer sus huestes para pelear por sí. ¿Quién creéis que ganan? Pues los artrópodos, porque al día siguiente viene el león todo ufano o el mono, ¿no? Con todos los animales de la naturaleza, pero viene el grillo con las avispas, las abejas, los moscardones, los tábanos, tal. Total, que al final, tanto monos como leones, zorros, etcétera, salen despavoridos, ¿vale? Luego tenemos el cuento del tragaldabas. En realidad, el tragaldabas es como un ogro que se come también, vive en la alacena y todo el que sube a la alacena se lo zampa. Entonces, pues en el cuento, pues como pasa en Juego de Tronos, mueren todos, porque todos se los traga el tragaldabas, ¿no? Sube una niña, se la come, sube su hermana, se la come, sube la abuela, se la come, viene el alcalde, se lo come, viene el cura, se lo come. Se come a todos, o sea, de un bocado el tragaldabas se zampa a todos. ¿Pero qué pasa? Pues como pasaba con la cabra montesina. Según las versiones, en unos casos las hormigas o en otros casos las avispas, son dos cuentos diferentes, pero es lo mismo, le pican en el culo y al final tiene que devolver a todos, ¿vale? Entonces da la idea de que un animal tan pequeñito al final triunfa sobre un problema tan gordo, ¿no? Y además no reclama mucho más, en el cuento de la hormiga, por ejemplo, reclama solo un granito, no quiere nada más, no quiere riquezas ni quiere nada. Y luego tenemos el cuento, es el mismo cuento, aunque tienen diferentes órdenes de insectos, ¿no? Un cuento se llama La mariposita y otro se llama La hormiguita. Es un cuento de memoria, ¿vale? O sea, es un cuento de estos de lo típico, como también las canciones, que ahora veremos alguna, en las que la mariposa se pone triste porque se ha muerto el ratón, que le ve el pájaro y se corta el pico, le ve la paloma, se corta la cola, le ve el palomar y se derrumba, le ve la fuente y se seca, le ven los niños y rompen los cantarillos, le ve la reina. Entonces, cada vez que va sucediéndose la acción, pues se van añadiendo más elementos y tienes que ir recordándolo todo esto, ¿no? La verdad es que el cuento no es más que cuento, es una narración, porque la mariposita o la hormiguita, según el cuento, están ahí accidentalmente. Se casan con un ratón y entonces ahí empieza todo lo demás. El ratón se cae... Bueno, la mariposita o la hormiguita le dice, oye, que me voy al mercado, cuídame la comida. Y el ratón, sí, no te preocupes. Y se tropieza y se cae dentro de la olla y llega la mariposita o la hormiguita, no lo ve, pero dice, bueno, pues ya se me está echando la hora de comer, voy a comer yo. Y se lo come, se come a su propio marido. Cuando termina la olla, se encuentra ahí los restos del ratón. Y entonces se pone muy triste y así se desencadena todo lo demás, ¿no? Y el cuento termina de una forma muy tonta, que al final el rey, no sé qué, se bajó los pantalones y salió corriendo en calzoncillos. Una cosa... Entonces no tiene mucho sentido, son de estos cuentos como para memorizar cosas, ¿no? Entonces, como veis, también aquí nos hablan que no meten otros artrópodos que no sean insectos y, sobre todo, aprovechan el tirón de lo pequeñitos que son, ¿no? Y lo mucho que pueden hacer, ¿no? En el tema, por ejemplo, del grillo, en el tema de la hormiga o la avispa y en el último tema, mariposita o hormiguita, no mete cualesquiera artrópodos, sino que mete dos que son muy cotidianos y que además no se les tiene tanto asco. Imaginaos aquí el mismo cuento con la cucarachita. Pues no tenía nada que ver, ¿no? Pobre. En fin. Bueno, yo me callo, venga. Que... Oye, a mí me ha faltado el cuento de la hormiga y la cigarra. Es que esa es una fábula. Esa es una fábula de Esopo. Esa tiene, pues no sé si era del siglo III o IV antes de Cristo. Entonces también esas se transmitían las fábulas, pero sobre todo es tradición escrita. Pero lo contamos en el de y lo contamos en el de mitología, si recordáis. Sí, sí. O sea, que ese, si lo buscáis, está. Sí. Pues creo que ya nos toca a nosotras. Así que bueno, vamos a hacer como un pequeño recopilación muy escueta de dichos, refranes, rimas, frases hechas que pues han ido pasando de generación en generación, que ahora a lo mejor ni nos damos cuenta, yo creo. Pues por ejemplo, dejarle a uno con la miel en los labios, pues que dices, ¿de dónde viene la miel? Pues de las abejitas. O en mosca cerrada, o sea, en boca cerrada no entran moscas, por ejemplo, pues cosas así que no nos damos cuenta, pero están ahí en el día a día. Entonces, pues un poco
mostrar algunos, ¿no? Pues mira, tenemos un par de refranes de no se hizo la miel para la boca del asno, que de hecho es curioso porque esta aparece en el Don Quijote. Me refiero, es una frase de Sancho Panza a su mujer, que básicamente es un poco, pues decir que no muestres, ¿no? Digamos, o que no eches, digamos, como todo tu esfuerzo, tus ganas, tu ilusión para alguien que a lo mejor ni lo va a apreciar. Vale, entonces eso era un poco pues como esa frase de no se hizo la miel, ¿no? Para la boca del asno, que pues ¿para qué vas a darle la miel al asno si el asno no lo va a apreciar? O sea, la miel a él al final dale un poco de heno y tal, pero no quiere cosas nuevas, ¿no? O pues eso, dejarla uno con la miel en los labios, pues eso, dejarla ahí con ganas, ¿no? Yo te presento algo, Inés, y luego, lo retiro, pero te dejo con las ganitas ahí de, ya te lo contaré. O bueno, pues eso, no pica la abeja a quien en su paz la deja, pues a ver, creo es una que, advertencia, yo creo más, creo que es ¿no? más bien como, pues bueno, yo creo que apicultor sabe bien que no hay que molestarlas, ¿no? Pues para que no te piquen, ¿no? Por ejemplo. Relacionados con las moscas, que también pues ya hemos ido viendo pues que hay muchos cuentos, ¿no? O mucha como cultura en general con las moscas, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia lo de por San Andrés toda mosca muerta es. O sea, se refiere a que en San Andrés, que es el santo el 30 de noviembre, ya no hay moscas. ¿Por qué? Porque al final, hace frío ya. claro, hace frío, el ciclo pues digamos que pasa, ¿no? Por ya huevos, tal, entonces ya no hay adultos. Sí que hay moscas, pero en otras fases. Entonces, pero bueno, se solía decir, o también había otro, era San Andrés y había otro... ¿San Antón? ¿Puede ser? Sí, puede ser, que también era, pues creo que el 29 de octubre, bueno, lo mismo, o sea, un Mismas poco... fechas. Digamos, ya frías, ¿no? Entonces, pues se decía eso, ¿no? En vez de decir, ya no hay moscas, pues no, pues, por San Andrés, pues ya no hay. O moscas picantes, truenos delante, que esto se refiere, es que también me hacía mucha gracia, a los tábanos, que digamos que antes de tormenta, ¿no? Pues que siempre están esas moscas como un poco tontas, ¿no? Ahí como muy pesadas, que están ahí como intentando entrar en casa, ¿no? Porque ya notan que algo va a pasar. Entonces, en el caso de los tábanos, pues se decía eso porque es que estaban como muy agresivas con el hombre y, bueno, con el ganado en general, ¿no? De que estaban notando y estaban ahí como ya frenéticas. O, bueno, pues a olla que hierve ninguna mosca se atreve, pues también, no son tontas, ¿no? Entonces tienen ahí como sus receptores, ¿no? Térmicos, entonces ellas notan que hace calor y dicen, pues yo aquí no entro, ¿no? Pues por ejemplo. Entonces lo de la mosca en la sopa es mentira. Mosca en la sopa, en principio no debería, pero a lo mejor alguna que sin querer, oye, quién sabe, ¿no? ¿Cómo era el cuento del que mataba 8 y espantaba 7? Imagínate, a lo mejor cayó una accidentalmente. Pues mata 7, ¿no? Pues por eso. Otra, pues también, piojos, que son como muy, muy, muy recurrentes, ¿no? Entonces, en la cabeza del perezoso tiene su pasto el piojo, que también es un poco rima, refrán, ¿no? Pues sí. Obviamente hay que lavarse, básicamente, la cabeza, y si no, pues vas a tener posiblemente piojos, o sea, eso ya luego, pues bueno, se decía antes mucho eso de que si no te lavabas, pues ahí estaban los piojos, ¿no? Como piojos en costura, que también se suele decir, ¿no? Cuando estás como, todos estamos apretujados en el metro. Cada vez más. O sardinas en lata, ¿no? Que también se dice, o como piojos en costura. Y luego, pues el pelo rojo cría piojos, que también me ha hecho mucha gracia, que esto no tiene vamos, totalmente falso. Pero que había frases, también había alguien que si era rubio también tenía muchos piojos. Bueno, en fin, esto totalmente falso, no tiene ninguna validez científica. O sea, no porque seas pelirrojo o rubio vas a tener más piojos, o sea, es totalmente, vamos... Pero bueno, se decía antes. Sí, seguro que venía un poco por la concepción que había de los pelirrojos, Sí. Que estaban un poco asociados al maligno y Sí. esas cosas así, y bueno, pues ya encima con piojos. Efectivamente. Para terminar. Para decir estigma de no me voy a acercar a este que encima tiene Encima piojos. piojoso, ¿no? Encima piojoso. Que si no... Pobres pelirrojos. Ya, la verdad es que totalmente, pero bueno. Bueno, pues otro... Digamos, hemos visto de insectos, pues ahora vamos a ver de algunos arácnidos, ¿no? Pues por ejemplo, los escorpiones, que también tenemos lo de la mantícora, ¿no? Pues ese como, digamos, ambiente, ¿no? De peligroso, ¿no? De que hay que tener cuidado, ¿no? Pues eso, si te pica el alacrán no comerás más pan. O si te pica un alacrán, llama al cura y al sacristán, porque ya, mira, Porque... ya está. Que, a ver, hay que decir, aquí en la península ibérica no hay ninguno letal, ¿vale? O sea, que te pica, obviamente duele y te puede crear una reacción alérgica, entonces obviamente hay que ir al hospital, pero no hay ninguno tanto como para que digan que ya no vas a comer ni más pan, ni hay que llamar al cura porque ya mañana o pasado...
Jo, pero fíjate qué importantes son estos dichos, que aunque no haya ninguno venenoso, sin embargo, en la mayoría de las cabezas está esa idea de que, ¡ay, madre mía, las arañas como nos piquen nos morimos! O los escorpiones, o sea que su función la han... Es que es como que se asociaban mucho cumplido, con el ¿no? diablo. Y de hecho eran, claro, los mascotitas del diablo, y que el diablo les decía, como les daba órdenes, y, oye, esparciros por el mundo, ¿no? Y voy dando como, Fíjate. a ver, transmitir miedo. Sí, sí. Sí, ¿no? al La final gente es una cumplido. forma de sobrevivir con el miedo. Sí, O sea, tal cual. Pero bueno, es una norma. O sea, es una Sí. norma que es una forma de transmitirlo. Oye, ¿cómo le transmito de la mejor manera posible a mi nieto que no levante piedras? Pues mira, pues de esta manera, ¿no? Le metes el refrán 20 veces, así, y ya el niño, pues y el ya... niño dirá, ay, Dios mío. socorro". Efectivamente. Y luego, ya pues por terminar así de estos ejemplos, ya os digo, hay muchísimos, muchísimos más. O sea que seguro que si pensáis, se os ocurrirían muchísimos más. Seguro. Pues por ejemplo, con las arañas hay un poco como una dicotomía. O son buenas o son malas. Ujú. Me refiero, entonces era como muy curioso, porque por ejemplo hay una que dice, araña que por su hilo hacia ti cae, bienes te trae. Y si sube, es algo malo. Y también dependiendo de la hora diaria. O sea, si ves una araña por la mañana, mal. Pero si la ves por la tarde, bien. Y tú dices, ¿por qué? No tiene ningún sentido, pero como que se decía eso, ¿vale? Entonces eso, que en algunos casos eran como muestra de bien, ¿no? De, oye, pues vas a tener buena suerte, o te van a traer cosas, o alguna noticia, pues que digas, pues es buena. O en otras ocasiones, pues eso no era tan bueno, eso que te podía traer como mala suerte, ¿no? Entonces yo creo que dependerá un poco pues de la zona, que esto como siempre, ¿no? En algunos sitios pues lo ponían para bien y otros pues para mal, ¿no? Y luego pues también me hizo mucha gracia de cada araña por su hebra y cada lobo por su sierra, es que básicamente no te metas donde no te llaman. Básicamente. Que cada uno esté con sus cosas y que la araña esté con su hebra y no en la sierra, y lo mismo el lobo, que se deje de telar arañas porque no es lo suyo. Pero bueno, oye. Y bueno, pues con el mismo, digamos, temática, ¿no? Pues algunas supersticiones pues que han ido más allá, ¿no? Hombre, obviamente hay que hablar de la esfinge de la muerte, ¿no? La esfinge calavera o, bueno, la polilla de la muerte, que la pobre, pues, ha tenido un poco de mala suerte por tener ese dibujo que, para nosotros, ¿no? Porque en realidad para ella, pues, no creo ni que lo vea así. No, pero le ayudará para defenderse de otro bicho. Claro, pero será más Pero camuflaje. sin ser consciente de que es Tiene una forma, calavera tiene y forma un- de calavera, pues obviamente se hizo muy famosa con El silencio de los corderos. Sí, es verdad. Entonces, o sobre todo con la película, yo creo que se popularizó mucho pues esta polilla, que en realidad no hace absolutamente nada malo, o sea, dejémonos ya ese estigma, ¿no? Bueno, hace ruidito. Hace ruiditos, sí, hace como una especie pero- de como De soplido. siseo, así y tal. Pero bueno, eso simplemente es una forma de defenderse. Pero no como tal es que sea mala, ni chupa sangre, ni, vamos, ni trae... Pero bueno, siempre Bueno, es pero verdad. esto lo sabemos ahora. Claro, eso A lo lo sabemos mejor ahora. hace Sí, 1000 años, claro. de repente se te posa este bichito en el hombro y dices, ¡ay, madre mía! Claro, de hecho, pues Ya se cree... está. Ya está. Porque Voy a ahora buscar al cura y a Sacristán. tal cual, hay que llamarlo. Pero claro, se pensaba que traía mala suerte, que pues alguien se iba a morir en la casa. Bueno, si te entraba ya, madre mía, ya era como a ver a quién le toca esta vez. Obviamente que también traía guerras, pues enfermedades, hambrunas, o sea, digamos como todo peor lo de lo malo. peor. De hecho, aquí no, pero en Francia me hizo muchísima gracia. En el centro de Francia tienen la superstición, bueno, tenían esa superstición, quiero pensar que no lo creen ahora. Espero que si se te caía una escamita de las alas dentro del ojo te quedabas ciego. O sea, es que es la leche. O sea, también te digo, La probabilidad la probabilidad es ínfima. O sea, que esta polilla te sobrepase por encima y si te caiga justo una escama en el ojo y, vamos, te quedes ciego, yo, de verdad, no sé. Vale, normalmente son excusas como Claro. para intentar justificar cosas que pasan. y ya. Claro. Yo supongo que a lo mejor en aquellas épocas, obviamente la higiene no era, digamos, no nos lavábamos tanto las manos. Imagínate que alguien se tocó el ojo con una mano sucia, se le infectó el ojo. A lo mejor es verdad que perdió la visión, porque bueno, dependiendo... Sí, pero no por la esfinge. Claro, pero imagínate que te entra en casa y justo días después se te infecta el ojo. Pues ya está. Pues, Se te ha caído blanco y en botella. se te ha caído una escama dentro del ojo y te vas a quedar ciega, básicamente. Luego, pues otro ejemplo, también muy curioso, de este escarabajo que le llaman el del reloj de la muerte. Porque por lo visto hace soniditos, con la cabeza el macho va, digamos, como haciendo toqueteos en la madera.
que es una forma para él de aparearse y buscar pareja. Pero para la gente lo han asociado, digamos, como un tic-tac, ¿no? De tu reloj ya que se te está acabando el tiempo en esta tierra, me refiero, y de hecho se ha usado mucho en literatura. Hay muchas novelas que, de hecho, ya no recuerdo el autor, pero que básicamente es uno de los protagonistas de su libro se moría, en plan, unas horas antes de haber escuchado, digamos, como ¿no? Tic-tac del escarabajo. Creo que las larvas también van haciendo ruido así, cac, cac, y es como muy rítmico también. Claro, es que es como un tic-tac de reloj, ¿no? Entonces es como, digamos, tu cuenta atrás de la vida en la Tierra. Hombre, que a lo mejor ahora no tiene mucho sentido con las casas de ladrillo, pero cuando todas las casas eran de madera, a lo mejor escuchabas a las termitas o escuchabas a este amigo de aquí, tac, claro. tac, 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 pues ya está. No, también era me como... muero. Sí, o que se pensaba que también eran espíritus intentando comunicarse contigo, ¿sabes? Ahí como llamando a la puerta de, oye, ábreme, que soy yo, que quiero hablar contigo. Entonces, bueno, es curioso. Bueno, vamos a dejar, digamos, como el lado un poquito... El creepy malo, ¿no? De gore ahí, de muerte, ¿no? Con un poquito de felicidad, ¿no? Entonces, pues las luciérnagas en general, aquí también, pero en otras zonas también del mundo, suelen, digamos, como simbolizar buena suerte o, digamos, como alegría, ¿no? O bueno, que también visitas. De hecho, si ves más de una, de hecho se piensa que va a haber una boda o una fiesta. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque sí, pues ¿por qué no? Me refiero. Entonces, si ves muchas luciérnagas, ojo, cuidado, que a lo mejor dentro de poco te dicen que hay una boda o hay una fiesta, ¿no? Y entonces era un poco... La tuya, a lo mejor. La tuya. Pues se pueden esperar las luciérnagas. Básicamente era un poco, pues claro, digamos como si tienes una noche oscura y de repente ves las luciérnagas, pues digamos como que te da un poquito de alegría, ¿no? De esa chispilla de vida, ¿no? Sí. De, bueno, pues... Bueno, tal vez pueden ser un poco unos fuegos fatuos claro, o sí, que o sea, estén relacionados de alguna forma. Seguramente, pues la gente como que vería eso, ¿no? Como ese... ¡Ay! La luz. Buenos espíritus, así. Claro, de repente en la noche una chispita, pues bueno. Tiene que ser positivo. Claro, tiene que ser bueno, me refiero. Y bueno, pues un poquito ya por ir terminando, aunque también hay otro ejemplo, pues como ya ha ido Paco también comentando, el tema de la mega Susona, ¿no? Pues que las moscas están muy asociadas con las brujas, ¿no? Y de hecho, pues en Galicia se cree que las moscas son en realidad brujas, ¿vale? Y que su objetivo básicamente es molestar y hacer daño a todo el mundo. Ese es el resumen. Y que también pues es el zumbar, ¿no? De la típica moscardón que te entra en casa ahora mismo que estamos con las ventanas abiertas y empieza ahí un... que dices, madre, que ha entrado. Pues que también como que dicen que algo va a venir, ¿no? Y pues justo ya pues un poco aprovechando que hace poco fue la noche de San Juan, hay una superstición que dice que las meigas, pues digamos que van repartiendo enjambres de moscas, ¿no? Pues para molestar a todo el mundo y a todos sus animales en verano. Entonces, pues bueno, es una superstición, pues no sé yo si muy agradable, sinceramente, pero ahí está. Ay, bueno, es verdad, y tenía las arañas, te decía yo. Digo, me faltaba una. Bueno, pues también, volviendo un poco a esa dicotomía que tienen las arañas, ¿no? Pues que en este caso hay una familia de las arañas, los de los linícidos, pues que también las llaman las arañas del dinero. Y entonces que se piensa que si ves a una, o incluso si se te posa en la mano y te empieza a andar, eso es como un símbolo de que va a venir algo, riqueza, recompensas, vamos, que vas a, digamos, ser rico ahora mismo, vas a volverte un Bill Gates. Ojalá, pero... quién sabe, ¿no? Entonces, pues bueno, que para que veáis que no siempre es todo lo malo, ¿vale? Entonces, si veis una araña, oye, quién sabe, ¿eh? A ver si va a ser una de estas familias, que las tenemos muy bien distribuidas aquí en España, y oye, os volvéis a ganar la lotería, o vete tú a saber, quién sabe. Bueno. Ahora bien, no la molestéis, a ver si os la vais a poner en la mano y claro, os va a dar un picotazo. ahora todo el mundo con las Solo por el dinero ya. Es que dijeron en el webinar. Claro, que es que si una araña me anda por la mano, o tal, voy a conseguir dinero, me va a tocar la lotería. A ver, son supersticiones, o sea, nunca se sabe. Bueno, a ver, última superstición ya para terminar este bloque, tiene que ver con las mariquitas. Esto, bueno, yo creo que es un poco entomología aplicada sin saberlo ni quererlo, porque básicamente los agricultores antes asociaban la presencia de mariquitas con un año de buenas cosechas.
¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, sabéis que las mariquitas son depredadores de pulgones. Si no tenemos pulgones en nuestras plantas, probablemente crezcan más saludables y por lo tanto la cosecha sea más productiva. Pero bueno, pues se le daba un poco de misticismo y no se asumía esa relación trófica, sino pues más directamente por la presencia del bicho ya la cosecha estaba asegurada. No solo eso, sino que incluso en algunas zonas la cantidad de puntitos que tenga en los élitros la mariquita se asociaba con meses de buena suerte. Entonces, bueno, pues me imagino a la gente contando 1, 2, 3, 4, venga, 7 meses de buena suerte, magnífico. Ay, va, esta tiene 3, bueno, no soy tan afortunada, pero es una tradición muy bonita, la verdad, es curiosa. Bueno, nos quitamos de las supersticiones y vamos al mundo canción. Vamos aclarándonos la voz, ¿no? Agua, por favor. A ver, aquí os animamos, una vez más, a que propongáis canciones populares. Probablemente ahora en las guarderías se canten muchas más, en las guarderías o en los colegios, muchas más canciones con los artrópodos como tema principal, pero vamos a referirnos a canciones populares o canciones más tradicionales, por así decirlo. Y realmente solo hemos encontrado 3 aquí en España. En otros países probablemente haya más. La primera es esta de La mosca y la mora, que bueno, pues es muy parecida a ese cuento que nos hablaba antes Paco de la mariposita o de la hormiguita. Lo que viene a hacer es a encadenar frases y a ejercitar la memoria. En este caso es una mora que está solita en su lugar, viene una mosca que la quiere hacer mal, luego después viene la araña, después viene el pájaro, que bueno, realmente lo que está haciendo esta canción es representar una cadena trófica. Entonces, poco a poco vas encadenando un bichito con el otro hasta que llegas, bueno, creo que en este caso llegas al humano, el humano al fuego, del fuego al sol, o sea, todos los ejemplos que tú le quieras dar. Seguro que hay variaciones locales y que cambian mucho los ritmos. Yo no me voy a atrever a cantarla. Se lo dejo aquí a ver si alguien quiere cantar. Yo es que no sé cómo es la música. Sí la he escuchado, pero no sé cómo se canta. Si nos hacéis una demostración, Ni idea. yo lo agradecería. Yo es que no soy de aquí, así que... ¡Qué cara dura! Qué morro me echáis. Bueno, segunda canción. Esta seguro que la conocéis todos. Es la canción de la cucaracha. Bueno, realmente las primeras alusiones escritas datan del 1859 con ese poemario de Fernán Caballero. Realmente esta canción es una canción de guerra, de batalla, que utilizan los soldados pues como canción fácil, y que cuando España llega a México y comienza la época colonial, pues bueno, pues también la vamos a transmitir a la población nativa y empiezan a aparecer cambios y adaptaciones. La canción que conocemos hoy realmente viene de la Revolución Mexicana y lo que se hizo fue adaptar esa cantinela original para, bueno, metaforizar de alguna forma el problema social, la decadencia que hay con los políticos de la época. Y es que, bueno, la canción dice que la cucaracha no puede caminar porque le faltan las patitas de detrás, o sea que básicamente que... Bueno, pues hay unos pobrecitos que tienen problemas y que no consiguen prosperar porque hay otros cuantos que sí que se están aprovechando, ¿no?, de la situación. O sea, que para que veáis que es que hasta incluso en la sátira y en los problemas políticos los artrópodos están ahí metiditos, no es solo en canciones infantiles. Yo había oído que lo de la cucaracha no puede caminar o algo así, o la alusión era por Pancho Villa, que iba en un coche y sacaban los brazos o algo así. Y parecía como una cucaracha. Pues puede ser, porque por fechas cuadra. Y bueno, y Fernán Caballero, esto es una curiosidad. Fernán Caballero es una mujer. Ajá. Es Cecilia Bon de Faber. Y es una famosa cuentista también. Sí, perdón. No, nada. La verdad es que firmaba, sí. Pero no, para que le hicieran caso. Bueno, última canción, esta igual, la volvéis a conocer todos, la del elefante que se balanceaba y como no rompía la tela de la araña, llama a un segundo, a un tercero y así hasta el número que seáis capaces de decir. Realmente el origen de esta canción es desconocido. Hay 2 versiones que están rulando por internet. La segunda no la voy a contar, si queréis descubrir de qué va, la buscáis porque, bueno, tiene unos componentes ahí un poco gordófobos que no me interesa para nada discutir, pero la que
parece ser más interesante es que el que compuso la canción fue este James Locker, bueno, lo tenía todo porque era matemático, etólogo, físico y además compositor alemán, que estaba relacionado por unos familiares con la vida circense. Y bueno, pues al final, con todas esas informaciones que tenía en la cabeza por practicar todas las disciplinas, sumado a esos familiares circenses, pues empieza a desarrollar una canción en la que pudiese caber todo su conocimiento y a ver hasta dónde podemos tirar. Esto, bueno, pues al final se ha quedado en una canción pegadiza que se ha ido transmitiendo en los coles porque es fácil de aprender y, bueno, practican los números, básicamente. Claro. Pero bueno, ese es el supuesto origen. Vale, ¿qué ocurre cuando ya hablamos de magia y misticismo? Bueno... Bueno, me ha encantado. Universo ya totalmente distinto. A ver, sí que es cierto que cuando pensamos en la típica imagen de la bruja que vemos en las películas o en las series, que está haciendo así su pócima en el caldero, empieza a meter de todo, desde picos de pájaro, patas de rana, alguna araña que tiene por aquí, algún cien pies que tiene por allá. Y es que realmente los artrópodos se han asociado con la magia, también en la literatura. Hay muchos ejemplos en los que aparecen obras o aparecen curanderas o esta imagen de brujos y que a la hora de producir esas pócimas pues utilizan los artrópodos. Por ejemplo, en Macbeth, pero también en libros más recientes o que a lo mejor no suenan más, como por ejemplo en Juego de Tronos, en Harry Potter, en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende o incluso en el perfume. Uno de los componentes de este perfume tan afrodisíaco eran las arañas. Y es que, bueno, ahí tiene algo que ver con esas supersticiones de las que hablaba Sandra antes. Al final, bueno, lo de que las arañas estén empleadas en la magia es porque a lo mejor sus telas permiten conectar almas o conectar personas o conectar sentimientos, y al emplearlas en las pociones pues vas a asegurarte que otra persona o tener influencia sobre otra persona. Bueno, pues ahí tenéis bastantes ejemplos, o ejemplos de control incluso, sí, como filtros amorosos o cosas magia, un poco más... Uno de los principios de la magia es la magia de semejanza. Ajá, o sea, si quieres algo, pues busca algo que se le parezca y utilízalo para tu gusto. Efectivamente. Si hablamos a nivel nacional, pues no hay muchos ejemplos, pero bueno, yo he encontrado dos más relacionados con la Iglesia. Por un lado tenemos el libro de conjuros de Jiménez contra todas las tempestades habidas y por haber, entre ellas las langostas. Bueno, realmente sabéis que la langosta es una plaga agrícola, pero claro, cuando se escribe este tratado no se considera una plaga agrícola, sino que su presencia es básicamente la presencia del demonio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un conjuro, una exorcización, un exorcismo para liberarnos de la presencia de este insecto. Ocurre lo mismo con San Benito, y en este caso hay un conjuro en concreto para eliminar todas las moscas. Ya os ha dicho Sandra que las moscas están asociadas con el maligno, con las brujas. En este caso el San Benito directamente lo relaciona con Belcebú. Ahí tenéis una representación de Belcebú en forma de mosca, básicamente. Bueno, una mosca un poco rara porque tiene 4 alas. Sí, rara, ¿no? O sea, de hecho, tiene hasta calaveras en las alas. Ahí efectivamente, es horrible. Dañina, no. Lo siguiente. Y bueno, pues al final existía esa tradición popular de asociar estos animales perjudiciales con el maligno, y por lo tanto, bueno, pues había conjuros estipulados y palabritas que se tenían que repetir para eliminar al maligno de las casas o de donde estuviese presente. Si en vez de en cosas negativas pensamos en cosas positivas, por así decirlo, bueno, en el caso de la apicultura hay bastante tradición de rituales en Europa y en concreto en el norte de España. Bueno, digo de la apicultura probablemente no solo en la apicultura, sino en el conocimiento de las abejas. Pero bueno, básicamente existen los rituales funerarios en el mundo de la apicultura, de tal forma que cuando el dueño de una colmena fallece, bueno, pues existe la tradición de avisar a las abejas de que su dueño ha fallecido y que se va a producir un cambio de propiedad, por así decirlo. Y bueno, ese ritual consiste en tapar la colmena con un velo negro para dar, bueno, pues como una imagen de luto. Luego se hacen unas llamaditas en la colmena para avisar a las abejas de que se quiere hablar con ellas, y se les dice
que fulanito de tal ha fallecido y que por lo tanto su nuevo dueño va a ser tal y que por lo tanto no le piquen, que le cuiden, que le proporcionen miel. Bueno, pues esta historieta de aquí la podéis ver, os traigo 2 pelis por si tenéis tiempo este fin de semana. Este primero de aquí, de Honeyland, es un documental, es un poco más denso, porque encima, bueno, la protagonista es serbia y todo el documental es en serbio, o sea que tenéis que tener ganas. Si no tenéis esta otra opción, que es la de 20.000 especies de abejas, realmente la temática es totalmente distinta, pero sí que hay partes uno de los personajes es apicultora y se tratan estos temas de la apicultura ancestral y de los rituales, es interesante. También las abejas se han utilizado en otras cuestiones, por ejemplo, para la preparación de ungüentos con la miel o con los propóleos o con la cera. Bueno, si se mira con cierto filtro podría ser incluso un tipo de magia, un tipo de hechicería. Realmente a día de hoy seguimos utilizando estos ungüentos e incluso utilizamos a las abejas en la medicina tradicional por medio de los picotazos y del veneno que nos inyectan. Otros grupos, pues ahí ya sí que no encuentro más ejemplos en la tradición española. En otros países sí que hay más ejemplos de magia y de misticismo asociados a hormigas, asociados a escarabajos, pero aquí en concreto no he encontrado más ejemplos, o sea que una vez más os animo a que nos deis pistas. Lo dejamos ahí pendiente, por si alguno de los que nos estáis escuchando, pues, no sé, tenéis idea de alguna de estas cosas. Bueno, pues ya. Creo que nos hemos Fin. extendido. Reflexión final. Hemos hablado de expresiones orales y tradiciones orales. ¿Cuál es el sentido de todas estas tradiciones orales? Pues aprender y entretenerse, ¿no? Pero sobre todo también aprender y transmitir ese conocimiento de generación en generación, de una forma que se les quede fácilmente, ¿no? Y además que no necesiten saber los porqués, sino simplemente que sepan las consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces es más fácil aprender con miedo, es más fácil aprender pues de alguna forma que pues a ti te hace más daño, lo que sea. Y bueno, y muchos de estos pequeños artrópodos pues también se han metido porque forman parte de la vida cotidiana, ¿no? Y esto era así pues hasta los últimos 50-100 años. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues en estos años esos saberes ancestrales pues han ido sustituyendo. Si miramos, por ejemplo, ahora los últimos 10 años, ¿quién nos enseña? ¿No? ¿Quién nos da esa enseñanza no formal o aformal? Pues la tele, internet y las redes sociales. Entonces, pues bueno, eso no es ni bueno ni malo, es el cambio de los tiempos, ¿no? Y luego también es cierto que ha contribuido a esa pérdida de esa tradición oral al fenómeno de la globalización. Ahora mismo, por ejemplo, seguramente de los cuentos que os hemos mostrado, pues no creo que conocierais muchos, o a lo mejor os suena alguno, pero a que si os digo, por ejemplo, Pinocho, Blancanieves o Cenicienta, sí os sonará, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vivimos en un mundo en el que las tradiciones se restringen cada vez más, por lo menos las tradiciones pertenecientes a cada lugar en concreto, y se transmiten más otros temas más globales, que en el fondo seguramente tendremos cuentos sobre ellos, ¿no? Y tendremos información de otro tipo sobre ellos y habremos transmitido oralmente información relacionada, pero esto es más fácil transmitir visualmente, por ejemplo. Ante lo visual muchas veces lo oral tiene poco que hacer, ¿no? Y bueno, pues es una pena que se esté perdiendo eso, pero yo... Estás tan tono melancólico, Total. Hostia. Has puesto ahí como a lo triste de... se está No, perdiendo. pero sí es cierto. niños. Yo, por ejemplo, No, escuchad. sí echo de menos el hecho de la pérdida de los cuentos. No sé si los que nos están escuchando nos dirán algo similar, ¿no? De toda esa información tan rica, ¿no? Y tan variada que había, que se transmitía de generación en generación, ¿no? Que muchas veces, como decía Sandra, puede estar infundado o puede ser real, ¿no? Como decía Inés, pero... bueno, pero está bien a lo mejor catalogarlo, ¿no? También hay que saber, digamos, extraer la información. O sea, que
que los ejemplos, pues muchas veces, ¿vale? Pues eso, hay muchas versiones, porque al final lo importante es que tú aprendas, ¿no? Me refiero de extraigas lo importante, no, da igual que sea la hormiguita o la mariposita, Sí, o sino la metáfora. Claro, final, o sea, al como- final es el hecho de, vale, o sea, al final, ¿qué me está diciendo? Que tenga cuidado, o que, pues no sé, que tenga higiene, pero, por ejemplo, que si no viene el peladits, o... Sí. En O que fin. te coma la sopa. O porque que te si no... coma la sopa, quiero decir, entonces, claro, al final, por eso hay tantas versiones, porque al final, en sí, lo de quién esté o quién no esté en la historia no es tan importante, sino Sino lo que transmite. lo que te sí. transmite, ¿no? Entonces eso también es un poco aprender a, ¿no? A extraer lo importante de todas estas historias que te contaban. Muy bien, pues vamos a ver qué habéis Dudas. comentado. Vamos a ver. Buenos días. Creo que padre, no hay como tal... Mira, Belén... Bueno, hay recomendaciones de otros webinars, pero no vamos a hacer autobombo. Ahí lo tenéis. Sí, sí. Bueno, sí, ante todo, perdonad el retraso, que ha habido un fallo Fallo técnico. Me parece que gracias a mí, pero bueno, espero que se haya suplido. Y luego, sí, los artrópodos están presentes en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Un tema curioso sería la interpretación de los sueños. Sí, lo hemos dicho al principio, si os interesa algo de esto, aunque... disculpad si hay mensajes del chat que no se publican. Sí, porque hemos tenido esos problemas técnicos, que a lo mejor se ha mandado algún mensaje y no ha habido... Bueno, pero volvérnoslos a comentar y eso. Os Sí. animamos mucho a que cualquier cosa que os recordéis, que os contaban. Pues a mí mi abuela siempre me hablaba de este monstruo que si no me comía la sopa me venía... pues no Sí. sé. Yo de pequeño, por ejemplo, pues estaba gordito y además tenía ahí... Me gustaba comer. Yo tengo alma de gordo. Y entonces mi abuelo me decía, vas a engordar, vas a estallar como el cabarrón. El cabarrón, básicamente, es la forma... Es como... Yo creo que es un mito. Se supone que era como una garrapata que te iba a chupar toda la sangre y reventaba cuando ya se inflaba tanto. En fin. Mira, Ana, está poniendo ahí. Se cogen más moscas con miel que con vinagre. Un mantra de mi abuela. Sí, es verdad. Muy bien. Sí, Sí, sí. que- por eso digo que al final las abuelas siempre estaban ahí con refranes todo el rato, ¿no? Y... Sí, sí. Mira, eso está bien para poner trampas. Sí. Sí. Si alguien quiere estudiar moscas, pues ya sabe, con miel, no con vinagre. Oye, a mí me surge una duda, ya que nadie está haciendo preguntas, así doy tiempo. Todos los cuentos que nos has estado contando normalmente son ejemplos de refuerzo negativo, de si no haces tal, te va a pasar esto otro malo. ¿Eso no ha podido Muchas veces. contribuir al estigma que hay sobre los artrópodos, sobre los insectos? Porque si al final, si no me lavo, viene el peladits porque me salen piojos, pero el problema principal son los piojos. Claro, es el carácter que le han querido dar. También hay cuentos en los que ponen a las hormigas como los seres más como lo mejor de lo laboriosos y más... Entonces, eso es dependiendo lo que hayan... No sé, el carácter que le hayan querido dar. Pero sí es cierto que aquellos artrópodos pues perjudiciales o fastidiosos, pues sí, pues se les ha dado ese carácter como cuidadito con ellos, ¿no? Cuidado que viene el peladit, que es el rey de los piojos, o cuidado que... Yo qué sé, que viene la amiga chusona, que son las moscas, que se transforman en moscas, ¿no? Pero vamos, seguro. Algo ha tenido Así que que- intervenir. Vamos. Bueno, la historia de una mosca, la historia de una mosca... No, voy a la relatar. canción, la historia de una mosca. A esa no la conocemos. ¿La historia No. de una mosca? Bueno, la buscaremos, la Le podemos voy a buscar. relatar. Uy, Sí. qué curioso, pues mira. Pues Sí. nos la Oye, apuntamos y la pues buscamos. sí, sí, Sí. sí. Ahora nos la ponemos. Sí, vamos, de hecho tenemos un listado de refranes, de dichos y eso que Sí, bueno, o sea, que de vamos añadiendo. creo que refranes hay como 200 y pico, me refiero, Sí. que tengan que ver. Es verdad que hay muchos que son Muy muy parecidos. parecidos o que casi dicen lo mismo. Sí. Pero bueno, o sea, que Sí. es muy rico, ¿eh? Y en nuestro lenguaje actual utilizamos Sí. mucho, por ejemplo, estoy mosqueado, ¿no? Sí, O tengo la mosca detrás de la oreja, o cosas así, ¿no? muchísimo. Y es que no nos damos cuenta, yo creo. Bueno, ya, ¿no? O sea, creo que ha sido el webinario Sí, más pero largo. también ¿eh? hemos empezado más tarde por el problema técnico. Eso sí, pero... Bueno, pues eso, si os interesa a lo mejor ese webinar sobre interpretación de los sueños, sea científico o no, pero bueno, es bonito ver qué se piensa, ¿no?, sobre ello, ¿no?, y qué pensaba la gente, pues podemos hablar, ¿vale? Podemos hablar para el futuro. A ver, pasad buen verano, pasad feliz verano, Verdad. ¿vale? Muchas gracias a la Casa de Campo por dejarnos este espacio para estar con vosotros. Y nada, y el grupo de seguimiento de diversidad, pues se despide hasta Septiembre. hasta septiembre. Hasta que empiece el cole. Efectivamente. Ujú. Muy bien.
Pues nada, pues gracias por este ratito. Nos vemos. luego. Hasta luego. Descansad.